¿A veces tienes la sensación de pasarte todo el día dando órdenes a tus hijos sin conseguir resultados? Si me acompañas en este vídeo te daré una clave muy efectiva para mejorar la comunicación en casa. Acompáñame. Hola familias, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de YouTube. Hoy vamos a hablar de cómo podemos conseguir una comunicación mucho más efectiva y fluida en casa. Y para ello os voy a explicar una herramienta de disciplina positiva que se llama preguntas de curiosidad. Sois muchísimos los padres y las madres que compartís conmigo en los talleres que tenéis la sensación al final del día de haberos pasado todo el día repitiendo una y otra vez órdenes y más órdenes a vuestros hijos, sin conseguir para nada ningún resultado. Hoy vamos a descubrir por qué. Es que a veces podemos llegar a pensar que nuestros hijos no siguen nuestras pautas o nuestras órdenes simplemente porque son unos rebeldes o hacen las cosas con una doble intención. Sin embargo, quiero explicaros qué ocurre en nuestro cerebro cuando alguien nos da una orden. Es que uno de los descubrimientos más importantes de la neurociencia en los últimos años es el hecho de descubrir qué mecanismos activa nuestro cerebro cuando alguien nos da una orden. Pues bien, resulta que cuando las personas nos formulan una orden, cuando nos dan una indicación, una pauta en imperativo, el área que se activa en nuestro cerebro es el mismo área que se activa cuando algo nos produce rechazo. Sin embargo, cuando alguien nos formula una pregunta, nos habla a través de una interrogativa, lo que se activa en nuestro cerebro es el mismo área que se activa cuando estamos enfocados en la búsqueda de soluciones. ¿No os parece curioso? Por lo tanto, lo primero que tenemos que saber es que existen distintos mecanismos en nuestro cerebro ante la reacción que tenemos las personas cuando alguien se dirige hacia nosotros utilizando una orden que cuando lo hace utilizando una pregunta. Como acabáis de comprobar, biológicamente los seres humanos estamos más predispuestos a colaborar cuando se nos formula una pregunta, cuando se nos habla a través de un interrogativo y no cuando se hace a través de una orden, de un imperativo. Y una vez que sabemos esto, podemos comprender mejor por qué muchas veces, a pesar de estar todo el día dando órdenes a nuestros hijos no colaboran tanto. Y por eso, una de las herramientas fundamentales para trabajar la comunicación en casa de la disciplina positiva son las preguntas de curiosidad. Hablemos a nuestros hijos, comuniquémonos con ellos a través de preguntas y usemos menos órdenes para conseguir de esta manera su colaboración, su implicación y fomentar un canal abierto y participativo de diálogo en casa, en la familia. Además, otra de las grandes ventajas que tienen las preguntas de curiosidad es que nos permiten conocer mejor a nuestros hijos, qué piensan, qué sienten, etc. Y además nos sirven para implicarles muchísimo más a la hora de tomar decisiones, de resolver problemas conjuntos, etc. Y es que cuando nos habituamos a comunicarnos con nuestros hijos a través de preguntas, lo que estamos creando es un espacio para reflexión. Estamos permitiendo tomar el control en cierta medida de la situación y no ser nosotros los adultos los que constantemente estemos diciéndole lo que tienen que hacer, sino que ellos se empoderan y son capaces de resolver conflictos, resolver problemas de una manera mucho más efectiva a largo plazo. En definitiva, con esta herramienta comunicativa lo que hacemos es ganar un cambio muy sustancial en casa, ya que por un lado no solo ganamos su colaboración, sino que además le estamos enseñando a pensar en vez de decirle qué deben pensar y qué deben hacer constantemente. Sin embargo, no todas las preguntas tienen el mismo efecto. Es verdad que comparado con las órdenes, las preguntas nos abren vías de pensamiento y nos ponen en un plano de colaboración mayor que a través de un imperativo. Sin embargo, hay preguntas que no causan el mismo efecto. Por ejemplo, las preguntas cerradas. ¿Qué es una pregunta cerrada? Una pregunta cerrada es cuando simplemente la respuesta a esa pregunta puede ser sí o no. Por ejemplo, ¿quieres hacer tus deberes? No. De esta manera no estamos ayudando a nuestros hijos a ponerse un plan de resolución de problemas, de buscar soluciones, etc., sino que estamos otra vez cerrando una vía de pensamiento. Así que para que las preguntas funcionen deben tener una serie de características muy particulares. Por lo tanto, la primera característica que debe tener una pregunta para que sea efectiva debe ser que sea abierta. Una pregunta abierta es aquella que me impulsa a la acción y que me da alternativas a la hora de pensar. Por ejemplo, ¿por dónde quieres empezar a hacer tus deberes? ¿Por dónde quieres empezar a recoger? ¿Quieres recoger primero los bloques azules o los bloques rojos? ¿Sí? Son preguntas que me abren, que me posicionan hacia el futuro, hacia la acción y me dan posibilidades a la hora de responder. La segunda característica de una buena pregunta tiene que ver con el hecho de que a la hora de formularla estemos presuponiendo una situación. Por ejemplo, si yo le digo a mi hijo, ¿qué puedes hacer para resolver este problema con tu hermano o con tu hermana? Estaría de alguna manera dando por hecho que puede hacer algo, tiene posibilidades para resolver ese problema y que además está capacitado para hacerlo.
Y finalmente, la última característica de una buena pregunta, de una pregunta efectiva, tiene que ver con lo más importante, con la actitud. De nada sirve que me comunique con mis hijos o con las personas con las que conviva a través de preguntas y no tanto con órdenes, si lo hago desde una actitud que no es para nada respetuosa y que no tiene en cuenta mis necesidades y las del niño al mismo nivel, o que lo haga usando un tono o un lenguaje no verbal que esté en descompensación, que no sea congruente con la actitud que yo quiera ponerle de respeto mutuo y de empoderamiento que estoy utilizando a la hora de formular esa pregunta. Por lo tanto, la próxima vez que quieras comunicarte con tus hijos de una manera mucho más efectiva y crear un clima de cooperación en casa, te propongo que utilices esta herramienta de disciplina positiva y que cambies las órdenes por las preguntas. Pero eso sí, no olvides sus aspectos fundamentales. Por un lado, las preguntas no son una varita mágica para ganar la colaboración de los niños. Ojalá fuese por formular una pregunta y conseguir su colaboración de forma instantánea. No, necesitamos entender también que son niños y que es verdad que, como hemos comprobado a través de los estudios de la neurociencia, los seres humanos, niños y adultos, mostramos mayor predisposición a colaborar cuando nos hacen una pregunta que cuando nos formulan una orden o se dirigen a nosotros dándonos una orden. Sin embargo, esto no implica que sea magia y que colaboremos inmediatamente a través de una pregunta. Y en segundo lugar, recuerda que cambiar un hábito, en este caso un hábito comunicativo, no es algo sencillo, no es algo que podamos conseguir de la noche a la mañana. Requiere de mucho entrenamiento, de mucha práctica y sobre todo de mucha paciencia. Por lo tanto, si quieres cambiar este hábito y quieres utilizar más preguntas en vez de órdenes a la hora de comunicarte con tu familia, simplemente te propongo que seas amable y firme, no solo con ellos, sino también contigo mismo. Amable en el sentido de paciente y no sentirte culpable a pesar de poner toda tu buena intención y querer cambiar este hábito y no conseguirlo a la primera, y firme a la hora de no tirar la toalla y ser constante e intentar un poquito más cada día. Así que a ponerlo en práctica, mucho ánimo y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo.